Ya, esto es pues el componente de las cocinas de anterior, porque así nos criamos nosotros, pues. Por ejemplo, primero era la candela, lo primero es la candela, pues que tocaba casi entre familias o entre vecinos a pedir la candela. Nos íbamos a pedir la candela cuando se apagaba. Entonces, entre sí, la candela era la base fundamental y la leña, no había otra cosa más. Listo. Y el agua tampoco, no había acueductos, tocaba hacer unos arroyitos por ahí, cavar donde hay estos arroyos y acarrear a la cocina y ahí almacenarla en una olla que se llamaba tinaja. Eso ahí, entonces pues de ahí acarreábamos agua y de ahí cocinábamos los alimentos, porque no había acueducto, no había el grifo a la cocina, no, así. Nos tocaba la leña, buscar la leña a los montes y traerla aquí para preparar los alimentos. En el campo cultivábamos la papita, así, y guardábamos en los overados arriba. Eso era para que no se pique de mosco ni nada, ya vivía ella. También cultivábamos los oyocos, las ocas siempre vivían así en el humo arriba. Eso era para que no se dañen, no se pasan. Ellas vivían ahí, qué ricas, de unos 6 años, de unos 6 meses, hasta 6 meses duraba, y esas las cocinábamos y tomábamos con café, todas esas cosas. Así, también utilizábamos en vez de preparar los alimentos, antes pues no había como ahí que venden los granos molidos, todo eso ahí. Nos tocaba ir a buscar así por donde hay granos y traerlos así crudos, ya por ejemplo la cebada para preparar la chara, era en el tiesto, este tiesto que hay, tostar y procesar, tacar en el caquero que decían, y pasaba al molino a moler en el molino bueno, ahí el molino. Anteriormente peor en la piedra que había sido, en el molino. Ahí, bueno, nosotros ya en el molino molíamos y preparábamos la chara. El proceso era tacar, moler y servir en lo que se llamaba uno sedazo, otro se llamaba arnero. Ahí se molía y definía. También molíamos las harinas, ejemplo, como aquí se daba trigo, sembrábamos. Entonces, para hacer las tortillas, las arepas, tocaba cernirla, así como sacar la más, digamos, no la gruesa, sino la fina. Eso, en ese caso hacíamos las tortillas y hacíamos el café. El café también, antes no había, pues había unos tubitos pequeñitos, no había como ahora por libras, así, café, Nescafé, todas esas cosas, no. El café íbamos a traer a Mayasqué, nos venían a vender, o acá para los guaycos, bueno, así venían en pepa. Entonces nosotros tostábamos aquí, pero tostado en el tiesto, agregándole algunos condimentos, el que podía bien, el que más había, entre más que se afinaba el café. Y el café así, luego hervir el agua, tal como tal, y colar en ese que decíamos muchacho. Pues ellos, como sabían decir, el muchacho le decían eso. Ahí donde ponían la funda del café. Eso, ese es el café. También la agüita de panela. El dulce, íbamos a buscar la miel, el dulce. El dulce y que no más azúcar no utilizábamos nunca, el dulce, unos pedacitos de dulce ponerle al café y listo, tomábamos también con el tostado, el maíz. Maíz tanto frito o así en el tiesto, más tostado y luego con dulce puesto. Eso, así. En ese caso, las habas también tostábamos y ese era nuestro avío de llevar cuando íbamos a trabajar. En los bolsillos llevábamos las habas, estábamos comiendo y trabajando, listo, así. La carne también era, no había pues como la pesan así, sino es que eso mataban los propios dueños o así vecinos, después se prestaban, le vendían una pierna de carne o como sea, ¿no? Y después eso se la ponía a secar. Y ellos también, los propios que pesaban, la secaban la carne así en esas varas, echando candela de abajo para que no se dañe, echando sal. Eso pues quedaba bien ahumada, podía asar, cocinar, a veces que estaba muy seca tocaba remojar, ponerla en un recipiente que se llama batea. Eso, ese pues con agua
lavar con agua tibia, todo eso, y después poner a la sopa, pues. Así mismo, así los granos también tocaba a veces, así hacer en ese caso, a remojar para ver como tal las buenas horas y hasta se hacen así, por ejemplo, el frejo, la arveja, toca remojarla y después cocinar. No había tampoco olla de presión, sino es que el tiempo para cocinar, como bueno, había leña, entonces bastante tiempo que estaba cocinándose ahí, ya quedaba preparado, como es decir, como para servirse nomás. Así, la cebolla, bueno, eso sí teníamos sembrado aquí, así de hortalizas casi poco, lechuga, repollo, no más, pues porque no se daba más aquí. Por ejemplo, el plátano tocaba a veces ir a comprar o ir a buscar para abajo, al punto que llega, a los climas cálidos, digamos así. Eso lo compraban y todo. Lo que se daba aquí, siempre todo lo que está aquí. Eso, de frutas, pues así los plátanos, estos bananos, también íbamos a traer, así a buscar donde había amigos, o si no, también vendían, pero en los pueblos, eso no, aquí no, casi no había nada. Así de coger como horas al día, pues el rato que quiero voy a comprar y ya, como pan tampoco no había. Entonces, todo tocaba siempre digamos, preparar todo aquí mismo. Y entonces, también las mujeres eran bien hábiles, por ejemplo, para hacer esto que dicen de pan de maíz, toda esa cosa, pues ellas también sí sabían, amasaban ahí en esbones, que hacían con dos tiestos, uno de abajo, otro de encima, y le echaban fuego, y quedaba común y corriente, como en horno, así. Y también, pues claro, que aquí también se hacían hornos para hacer el pan, pero eso no era no eran, como se dice, comunes toda la vida, sino es que era por siempre, cuando en ese tiempo que era de noviembre, cuando era tiempo de finados, por ahí. En esos casos, ahí sí amasaban esos muñecos, todas esas cosas. Así. La herramienta mismo de trabajar, la trabajábamos con esas palas grandes, con la yunta de bueyes todavía, con el yugo, con arado. Así. Y el tangán, ese para los quesillos, eso, la leche que hacíamos, el quesillo. Entonces ahí duraba, por ejemplo, cuando había bastante leche, pues entonces era el quesillo, y había negociantes del quesillo. Entonces, como cada 8 días que de mercado llevaban a los mercados a vender. No era que por todos los días le alzaban, como era la leche, sino era cada 8 días. Entonces ahí almacenaban así, entonces ahí no se dañaban. No ve que con el humo no había nada que no se pegaba ninguna clase de nada. Entonces había negociantes y los quesillos llevaban para otras partes también, yo no sé dónde compraban, y luego eso lo procesaban y sabían ir por los huaicos como para barbacoas. Eso lo empacaban en paja, utilizaban la paja, ese del páramo. Empacaban, porque en esos sarros ahí es que los prensaban. Moler con sal y prensar duro con unos prensas. Por ejemplo, si dieron unos 10 quesos, una fila así, después con tablas, y ahí ponerle un peso con piedra. Unas piedras bien pesadas, ahí quedaba bien amasados, digamos, bien represados. Y entonces eso, más que lo suelte de arriba abajo, no se quebraba. Así, en ese estilo. Y también era alimento, comíamos con dulce o con el café, con todas esas cosas. Así también con el quesillo. Eso. ¿Qué más falta de la cocina? La piedra de ají no faltaba ahí nunca, jamás. El ají faltaba de los mayores que tenían. Ellos hasta, no sé cómo serían los mayores, hasta cuando les daba hambre, cogían una cuchara y se la tomaban, más que esté bravo, como sea. Ellos así, no sé, costumbre, ¿qué sería? No sé, eso sí no pude saber yo, y no he hecho esas cosas, porque era picante, pues uno así, si fuera con la sopa, con las papas, claro, ahí sí comíamos el ají, eso, pero era infaltable el ají, eso lo procesaban. Eso, otra cosa, los plateros eran así en ese estilo, como tal, la lámpara esa como tal, esa prende, por ejemplo, con el combustible que le digo, querosene. Ahora ya no hay el querosene, pues ahora, pero sí prende, por ejemplo, con diésel. Con el diésel sí se hace, sí se ha hecho. Sus mechones en las festividades,
con 10 han hecho esos mechones, ¿cómo se llama? Unos mechones que hacen unas horquetas. En ese tiempo hacían pues para las fiestas unas horquetas que había de 3 o 4, así, ¿no? Se le amarraban trapo y luego le pasaban el diésel, y ahí prendían eso, aguantaba la procesión completa, unas vísperas completas. Y cada fiestero iba con esas cosas así. Los dientes que dicen, para la cera, por ejemplo, el esperma que decimos, la esperma la hacían de la grasa del toro, pesaban un toro más gordo y con esa grasa labraban la esperma. Pero había maestros que iban a traer de otras partes y labraban y llevaban a prender a los altares. Con esa cera. También hacían nachones de esas cosas. Y ardía como tal y aclaraba. Ese era el medio útil para eso. Así. Colombia, potencia de la vida.